En Aragón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Hemos escuchado esta frase en multitud de situaciones, pero probablemente no esperabais escucharla en un programa de matemáticas. La verdad es que a mí me estás sorprendiendo. Bienvenidos, matemañicos, un día más al margen de Fermat. Evidentemente las matemáticas no van de juzgar a sospechosos, pero sí que van de demostrar, eso lo sabemos todos. En matemáticas somos muy estrictos, una verdad matemática no se da por válida hasta que se demuestra, esa es la analogía que pretendíamos crear. Y bueno, en la vida real las cosas no siempre se pueden demostrar igual que sucede en matemáticas, no todo se puede demostrar con toda seguridad. Pero no por ello habría que dejar libre a todo delincuente, ¿no? Esperemos que no. Así que bueno, ¿cómo podemos encontrar métodos objetivos que nos acerquen a la verdad tanto como sea posible o probable? Y es que esto, al final, tiene que existir, porque por más que las películas nos quieran contar historias alternativas, si te encuentran con una hacha ensangrentada en una habitación solo con un cadáver, pues yo creo que es causa más que probable para que te metan en la cárcel. Sí. Y también es verdad que muchas veces las personas tenemos prejuicios, tenemos maneras de juzgar a las personas que no se sustentan en nada, pero nosotros creemos que están justificadas. Entonces es muy necesario entender bien cuáles son estas herramientas objetivas que nos permiten discernir la verdad del prejuicio, ¿no? Y sobre esto es sobre lo que yo creo que tenemos que hablar, porque es importante y la sociedad, la verdad, yo creo que lo necesita, tener un poquito unas nociones sobre esto. Bienvenidos un día más al margen de Fermat. Bueno, ya hemos dicho que las matemáticas no van exactamente de juzgar a sospechosos, ¿vale? No queremos hablar de crímenes, de culpables, inocentes. Eso sería quizás meternos en terrenos un poco pantanosos, ¿no? En polémicas que no queremos. Yo no así me metí en la carrera de matemáticas para tener luego polémicas, así que vamos por otro lado. Efectivamente, vamos a barrer, como siempre, para casa. Vamos a hablar de matemáticas, bueno, y vamos a lanzar un acertijo, una especie de reto para nuestros oyentes, ¿no? Lanzamos esta pregunta. Tenemos un sospechoso, ¿vale? Que las únicas características que conocemos es que es extrovertido, así reservado, callado. ¿Extrovertido o introvertido? Introvertido. Ah, vale. Me refiero, que es reservado, que es callado para sí mismo. Sí, que es un poco... No sabemos, ¿vale? Y la pregunta ¿es un doctor en matemáticas? ¿Es un matemático que trabaja ahí haciendo matemáticas? ¿O es un maestro de primaria, sin más? Pues hombre, Diego, yo creo que podemos lanzar la pregunta y dar un tiempo para pensarla, pero es que creo que no hace ni falta, la verdad. Vamos, yo conociendo a la sociedad y además sabiendo el estereotipo que tenemos, porque, bueno, nosotros no somos doctores, pero ya sobre los matemáticos hay bastante estereotipo. Creo que tú y yo lo conocemos muy bien. La gente va a responder que es el matemático, segurísimo. A ver, es cierto que sí, que esa imagen de introvertido, callado, tal, parece más propia, ¿no?, de un matemático, sí, de un doctor en matemáticas que de un maestro de primaria. Pero es que ni tú ni nuestros oyentes os estáis parando a pensar ¿cuántos hay? ¿A qué te refieres exactamente con esto? Pues que ¿cuántos doctores en matemáticas hay comparado con cuántos maestros de primaria debe de haber? Yo, doctores en matemáticas, justo conozco, yo creo, más que bastante de la población, pero aún así, conozco bastante más maestros de primaria. Evidentemente, claro. Y es cierto que los doctores en matemáticas pues no son el alma de la fiesta, pero es que hay muchísimos menos que maestros de primaria. Claro. Y te lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Vamos a poner que tenemos 10 doctores en matemáticas y que sin embargo hay 100 maestros de primaria, que la proporción es más o menos así. Sí. ¿Vale? Y ahora bien, que de los doctores en matemáticas, pues bueno, los rasgos de introvertidos sí, son así, y por lo tanto vamos a decir que un 50%, a la mitad, son introvertidos. Por favor, que nadie de nuestros compañeros, ¿no?, de los doctores que conocemos se enfade, por favor. De los 10, por lo tanto, que tenemos, hay 5 que cumplen las características de nuestro sospechoso. Bien. Ahora vamos a decir que de los maestros de primaria, evidentemente hay menos gente que es introvertida, pero alguno tiene que haber, ¿no? Pero menos en proporción te refieres, claro, ¿no? Efectivamente, vamos a decir que hay un 10%. Sí. Con lo cual, de los 100 que tenemos, hay 10. Vale. Pero es que esos 10 ya son más que los 5 doctores en matemáticas que eran introvertidos. Vale, creo que veo por dónde vas.
Te lo aclaro un poquito. Sí, Fíjate, porfa. si nos centramos en cada uno de los dos grupos por separado, ¿vale? Evidentemente la proporción de gente que cumple nuestras características, que es introvertida, es más alta en el grupo de doctores en matemáticas, 50%, es la mitad de los 10. Vale. Y si nos fijamos en el de maestros de primaria, es bastante más pequeño, un 10%, solo 10 de los 100, ¿vale? Pero eso no nos sirve para garantizar que si nosotros tenemos una persona que es introvertida, decir que es más probable que sea doctor en matemáticas que maestro de primaria. Lo que intentamos ilustrar aquí es que las probabilidades de algo cambian cuando nos condicionamos a otra cosa, cuando sabemos ya algo de por medio. Es lo que te estoy ilustrando aquí. Cuando nos condicionamos a que sea doctor en matemáticas, sabemos que la probabilidad es del 50% de ser introvertido. Sí. Cuando nos condicionamos a maestro de primaria, sabemos que es de un 10%. Un 10%. Vale, con lo cual es mayor en el de maestro de primaria, o sea, en el de doctor en matemáticas. Sí. Pero eso no nos permite ir hacia atrás. No nos permite, digamos, dar el salto de que sabiendo que es introvertido podamos volver hacia atrás y como la probabilidad de ser introvertido es mayor en doctores de matemáticas, haya más probabilidad de que sea doctor en matemáticas. Claro. Sí, o sea, ¿Sí? ya veo por dónde vas y además creo que esto que estás contando es muy importante porque últimamente, vamos, no lo sé, a mí me llueven siempre que hablo de matemáticas, me vienen las personas hablando del anumerismo, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Pues es que no, cada vez somos más anuméricos y es algo que se nos llena muchas veces la boca diciendo, no, somos anuméricos. Pero a diferencia de algo como ser disléxico, que sí que se comprende muy bien qué es exactamente, muchas veces la gente dice anumérico, pero realmente no sabe lo que quiere decir. Y esto es un ejemplo perfecto de lo que es ser anumérico. Es que tenemos unas concepciones fijadas que realmente solo se basan en el desconocimiento o con la poca familiaridad que tenemos con las matemáticas. Realmente, si conociésemos un poquito estos resultados, no quizás las fórmulas y demás, pero si tuviésemos como una intuición matemática, por lo menos en esta, aquí se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? Que la verdad es que estoy quedando como matemático un poquito mal, pero se les hubiera quizás ocurrido a los oyentes decir, bueno, pero dime cuántas hay. Y esto sí que creo que es lo que tenemos que tener en la conciencia, que la educación matemática es importante por eso. Y además porque estas matemáticas, pues bueno, aquí para decidir si un matemático es introvertido o no, pues bueno, es como algo muy banal, pero es que hay sitios donde esto es mucho más importante. Efectivamente, en este juego que hemos planteado a los oyentes, pues puede parecerles más o menos importante, pero es que este mismo principio que os acabamos de explicar se utiliza en cosas más serias, como por ejemplo test médicos. ¿Vale? Vamos a pensar en aquella época en la que estábamos todos, que no sabíamos si teníamos COVID, no teníamos COVID, nos hacíamos esos test, ¿vale? Y claro, a ti el test te daba negativo y ya decías, no tengo COVID, súper bien. Pero bueno, ¿te has parado a pensar que hay una posibilidad de que el test salga mal, ¿no? salga negativo, pero realmente tú sí que tengas la enfermedad? Claro, esa probabilidad de error existe. O mejor dicho, existen dos probabilidades de error. Una, que el test dé negativo, pero tú realmente tengas la enfermedad. Y otra, que el test te dé positivo, aunque tú no la tengas. Evidentemente es más preocupante la primera, porque si tú ya te despreocupas y tienes la enfermedad, puedes ir por ahí contagiando. Y esta misma idea, aquí vemos la misma idea que nombrábamos antes, esa idea de que no podemos ir hacia atrás. Si nosotros sabemos que un test nos ha dado negativo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tengamos la enfermedad? Vemos esa analogía con lo que estábamos contando antes. El ser maestro de primaria o ser doctor de matemáticas, aquí sería tener COVID o no tenerlo. Claro, vale. Mientras que el ser introvertido o no ser introvertido sería que el test te dé positivo o te dé negativo. Entonces, sabemos que evidentemente cuando no se tiene la enfermedad, la probabilidad de que el test dé negativo pues es muy, muy alta, porque el test está hecho para que funcione correctamente. Menos mal. ¿Vale? Pero eso no nos permite, digamos, ir hacia atrás en el sentido de que si nosotros sabemos que el test ha dado negativo, pues vamos a tener la probabilidad de que realmente seamos negativos. Entiendo. Joder, es que esto de la medicina de los test tiene eso aquel, ¿eh? Esto que decíamos del anumerismo, es que hay que tener un poquito claro las cosas para no cometer aquí errores de decir, no, pues yo pienso que tal. Sí, sobre todo para tener esa idea de por qué nos fiamos de un test de COVID. Efectivamente. Porque está hecho con unas probabilidades de error que se ajustan a precisamente corresponder con esto que estamos diciendo. Y yo todavía te voy a decir más. Los test, bueno, ya más o menos hemos visto aquí que pues tienen su aquel y hay que entender cómo funciona. Pero es que después del test
va el tratamiento. Y ojo, porque aquí quiero hacer una mención a todos nuestros oyentes, sin criticar la medicina, porque yo creo fielmente en la medicina, pero que es verdad que nos fiamos completamente de que algo funciona. Es decir, nos dan un ibuprofeno, ala, para adentro, nos dan una medicación, venga, sin ningún tipo de criterio. Y realmente esto tampoco es trivial, porque yo hay veces que, yo qué sé, pues te puedes tomar un medicamento y te puedes curar, pero ¿quién te garantiza realmente que te estás curando por el medicamento y no por otra cosa? Es decir, que al final entender los test ha sido una cosa complicada, pero también hay que entender los tratamientos. Y eso realmente es tan sencillo como parece. Las matemáticas como nunca te las habían contado. Al margen de Fermat. Vamos a volver un poco a lo que estábamos diciendo al principio. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Al final aquí lo que tenemos cuando estamos hablando de un tratamiento es una hipótesis, ¿no? La hipótesis pues es que nuestro medicamento cura y queremos verificarla, pero ya sabemos que el mundo real muchas veces no nos permite una demostración al 100%. Al 100%. Entonces, lo mismo, tenemos que encontrar una herramienta objetiva que nos permita desarrollar con más o menos un poquito de consistencia medicamentos, pero entendiendo que no va a ser todo perfecto. Sí, pero que haya un poquito de objetividad, que no sea, no, yo esto no me lo tomo porque no hace nada. Efectivamente, que es que hay mucho de eso. Vamos, quiero decir, es que mismamente, incluso aunque creas en los medicamentos, ¿a quién no nos ha pasado que nos hemos metido a la cama con un poquito de dolor de cabeza y no nos hemos tomado nada y nos hemos despertado sanos? Claro, es que eso, y si te hubieras tomado una aspirina, claro, tú te puedes plantear, pero ¿realmente me he curado por la aspirina o me he curado por el tal? Ya. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Y para esto yo creo que vamos a meternos de lleno. Vamos a ver cómo montaríamos un ensayo clínico, por supuesto, simplificado. Aquí que nadie en casa, por favor, se nos ponga a dilucidar si las cosas son verdad o no, utilizando estos métodos que los simplificamos un poquito. Pero vamos a pensar en un ensayo clínico que queremos demostrar si un medicamento, una pastilla, funciona para curar una determinada enfermedad. Vale, vamos a coger dos grupos de la población que sufren esta enfermedad. A uno de los grupos le vamos a dar el medicamento que experimental. Y a otro de los grupos, sin decirles que no les estamos dando el medicamento experimental, les vamos a dar un caramelo. El efecto placebo. Pues, efectivamente, es decir, les vamos a dar algo, ellos van a creer que les hemos dado algo, pero realmente no les hemos dado nada. Vale. Al cabo de un tiempo nos van a venir y vamos a observar unos resultados. Sí, a ver qué es lo que ha pasado. Efectivamente. Vamos a ver gente que se ha tomado la medicación y se ha curado. Gente que se ha tomado la medicación y no se ha curado. Gente que no se ha tomado la medicación y milagrosamente se ha curado. Ya. Y gente que no se ha tomado la medicación y evidentemente que no se ha curado. Entonces, la cuestión está en que ahí, de alguna manera, lo que tenemos que decir es, vale, vamos a asumir por un momento, nos lo creemos, que el medicamento no hace nada. Y vamos a ver cómo de plausible es esta situación en la que nos ha llegado de gente que, pues eso, ha tomado el medicamento, nos ha curado y demás. Y todo esto va a haber que calcular unas probabilidades. Pero estas cuentas no son para hacerlas aquí ahora, ¿eh? Efectivamente, este programa lo que queremos es que la gente se lo pase bien, no que salga corriendo, y por eso las cuentas de verdad no las vamos a hacer. Pero vamos a coger un ejemplo que yo creo es un poquito más sencillo. Vamos a pensar en una moneda y queremos ver si la moneda está o no trucada. ¿Vale? ¿Qué te refieres con que esté trucada exactamente? Es decir, imagínate que yo tengo una moneda, ¿vale? Y he modificado los pesos de las caras para que siempre me salga cara y yo me apuesto algo contigo. Apuestas, Efectivamente. Y queremos saber si esta moneda está trucada o no. Pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a suponer, por un momento, que la moneda no está trucada. Vamos a asumir la verdad, la mejor posibilidad, ¿no? Hay 50-50 de probabilidad. 50-50. O sea, no, de que no salga hay... cara, salga cruz. Efectivamente. Y la tiramos, fiándonos de la persona que la pone. Venga. Pam. La tiramos, vamos a poner 20 veces. Claro, hay que tirarla unas cuantas veces porque si la tiras solamente 2 o 3 no te sirve para probar nada. Vale. De hecho, te voy a decir una cosa. Si la tiras una vez, es como no decir nada. No estamos diciendo... si la tiras una vez no nos sirve. Si la tiramos, sí. Pero tampoco hace falta tirarla 3 millones de veces. Con tirarla vamos a decir 20, yo creo. Yo es que 20 es un número que me gusta, así que la vamos a tirar 20. Y me salen 10 caras. Hombre, claro, si te salen, entonces me salen 10 caras, pues dices, hombre, pues justo lo que yo me esperaba. Que no se puede la mitad, más. justo. Efectivamente. Y porque, de hecho,
decir, ojo, la mitad, cuidado con la mitad. Muchas veces pensamos en la mitad y efectivamente es la mitad de veces que nos ha salido cara, pero la probabilidad no es un 50%, que eso hay veces que la intuición nos confunde. Claro. La probabilidad de que nos salgan 10 caras en una moneda perfectamente justa cuando la tiramos 20 veces está alrededor del 18%. Entiendo, claro, porque se va repitiendo el experimento sucesivas Efectivamente. Entonces, ¿qué digo? Es decir, que sigue siendo algo muy probable. Pero sí, hay mucha 18%. Pero hay gente que automáticamente, ¿no?, en este numerismo que estamos contando se lanza y te dice 50%. Y no, son 18%, pero ya es un número muy aceptable. Pero es que imagínate que si seguimos asumiendo que la moneda es justa, me sale 12 caras. A ver, claro, con Claro, aquí 12 caras, hombre, parece que hay más caras que cruces, evidentemente, pero tampoco es nada disparatado. ¿Tú te atreverías a acusar delante de la población esta persona miente? No. Es que porque es que puede ser. Se puede dar, de hecho, también hemos calculado las probabilidades, y es alrededor del 12%. O sea, que es que no es implausible. Es un 12%. Puede ocurrir. Es decir, obviamente lo que todos esperamos es un 10, pero es que a veces pues, nos podemos ir un poquito y demás. Pero ahora imagínate que no aparecen 12, sino que aparecen 15 caras. Hombre, con 15 ya Cuidado. empezaría a sospechar un poquito más. De hecho, te voy a decir exactamente cuánto es la probabilidad de que salgan 15 caras. Es un 1%. Ostras. Es que es muy, muy, muy poquito. O sea pero que, es que, bueno, por poder puede pasar, pero ya empezamos a tener sospechas. de hecho, si tú quieres hacer 15 o más caras, o sea, 15 o más, que te salgan más de 15 o más caras, es que solo es un 2%. 15, 16, 17, 18, Vale. todas juntas, es súper complicado que eso ocurra. Ostras. Entonces, claro, y esto vamos a volver ahora, hemos tenido este ejemplo, vamos a volver a nuestro ensayo clínico y vamos a pensar que hemos como tirado una moneda, la pobre moneda son los pacientes. Claro, realmente hay una probabilidad, y se puede medir esas cuentas tan feas que hemos querido omitir. Hay una cuenta ahí que nos va a dar la probabilidad de que asumiendo que el medicamento no haga nada, nos ocurra esto. Ahora imagínate que asumiendo que el medicamento no hace nada, todos los que han tomado el medicamento se han curado. Hombre, y todos los que no lo han tomado, lamentablemente, no se han curado. Ya. Es decir, hombre, seguir diciendo que el medicamento no hace nada, pues hombre, es como muy poco razonable. Rechazaríamos esa hipótesis inicial que teníamos, Efectivamente, aunque realmente tampoco sabemos exactamente, tampoco podemos afirmar que no, el medicamento funciona. Existe ahí una posibilidad mínima de que justo hayamos seleccionado a los que se curaban naturalmente. Ya. Entonces, esa es, digamos, la manera que tenemos de alguna forma. En concreto, en los ensayos clínicos, pues bueno, una probabilidad que nos puede gustar, yo sé, pues puede ser. Yo he leído en un artículo del que saqué realmente este ejemplo, un 5%, más o menos. Vale, o sea, te estás refiriendo a que, asumiendo que el medicamento no funcione, Sí. que pase lo que está pasando, que suceda con un 5% de probabilidad. Sí, es como ya suficiente, Ya para, suficiente decir, para decir, esto vale, tiene que, algo tiene que estar pasando Algo tiene aquí, que estar pero pasando, efectivamente el medicamento no funciona. Ahí. Vale. Claro, y dices ese 5% por decir. O sea, en algún sitio hay que marcar el límite. Pues sí, pero aquí esto es una de las cosas donde las matemáticas ya no llegan, donde las matemáticas realmente no dicen nada. Yeah. Tú puedes elegir en la probabilidad que a ti te guste. Es decir, si tú, por ejemplo, consideras que un 5% es significativo para ti, pues lo puedes elegir. Igual para otra cosa que te dé un poco más igual, pues puedes decir, venga, me empiezo a fiar a partir del 10%. Si pones el 50% ya es como no decir nada. No, Estás sí. pidiendo bastante poco. Pero realmente aquí esto es una cosa que nos dice que lo que nos está diciendo es bastante interesante. Y lo que nos está diciendo es que las matemáticas nos otorgan resultados. Pero realmente hay que saber interpretarlas. Y para saber interpretarlas, el que tiene que estar eres tú. Al margen de Fermat, en Aragón Radio Podcast. Y bueno, matemañicos, como siempre, nos gusta que todo esto que os hemos contado, pues que no se quede en ejemplos, en preguntas, sino que realmente os hayáis llevado algo, ¿no? de todo ello. Y en este caso, pues es precisamente eso que comentabas tú, ¿no? Entender que hay funcionamientos de la probabilidad y la estadística que se aplican a la vida real para tomar decisiones en cuanto a si nuestras hipótesis son o no válidas. Que las matemáticas tienen mucho que decir en ese aspecto, pero que al fin y al cabo vamos a tener que saber nosotros luego interpretar en función de los diferentes contextos cuando lo que nos están diciendo las matemáticas nos sirve o no nos sirve. Y precisamente a raíz de eso cerramos este programa, pero nos vemos aquí próximamente en Al Margen de Fermat.